Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor un sábado más aquí, reunido en su santa casa de adoración. No hay mejor lugar en el mundo en el cual tú y yo nos podamos encontrar en la presencia de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Gracias le damos al Señor por estos momentos que nos podemos reunir para adorar. Y estamos reunidos aquí en su templo. No todos tienen el privilegio, mis queridos hermanos, de hoy sábado poder adorar en un templo como en el cual tú y yo estamos. Tú y yo somos privilegiados, tú y yo somos bendecidos por Dios. Aunque realmente Dios no habita en templos hechos de manos, pero Él honra con su santa presencia cuando sus hijos se reúnen a adorar. Amén. Alabado sea su nombre. Y como bien dice la palabra de Dios, Dios no se limita a estar en un lugar específico. El mismo Jesucristo dijo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo voy a estar allí. No importa donde tú te congregues, en una casa, al lado de un río, debajo de una mata, en una cueva, en un campo. Si tú te reúnes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a estar ahí bendiciendo esa reunión. Amén. También quiero extenderle una invitación a los hermanos que están conectados a través de Facebook Live. Gracias le damos al Señor porque cada sábado se conectan para estudiar la palabra de Dios. Les saludo cordialmente en saber de que cada sábado eligen adorar con nosotros. No importa la lejanía en la cual ustedes se encuentren, lo importante es que a través de la tecnología nos unimos todos como un solo cuerpo, en una sola familia, para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a tener un tema muy interesante. Y el tema de esta mañana se llama Icabod. Y entonces tiene un subtítulo en forma de pregunta que dice: ¿puede la iglesia de Cristo ser rechazada por Dios y reemplazada? Hoy vamos a ver muchísimas cosas muy interesantes. De hecho, también vamos a ver no solamente cosas muy interesantes, sino que también vamos a analizar un poquitico este tema. Pero vamos a ver, como bien dije, algunas citas muy interesantes. ¿Y por qué yo escogí este tema? Mis queridos hermanos, yo escogí este tema porque hace tiempo atrás pude leer en una revista de noticias, una revista por supuesto adventista, donde el título del autor que escribía el artículo, cuando yo lo leí en este sitio de noticias, se llamaba ¿qué iglesia terminará la obra? Y me intrigó ese título ¿cómo que qué iglesia va a terminar la obra? Y a medida que yo estuve leyendo este artículo, mis queridos hermanos, es interesante que me puse a buscar, a investigar. De hecho, el artículo traía citas de la hermana White. Y cuando yo me puse a investigar el tema, mis queridos hermanos, hay muchísimas referencias, citas aún inéditas, no publicadas en español. O sea, usted sabe que ella escribió en inglés y están ahí en inglés, pero jamás publicadas ni sacadas a la luz. Uno tiene que entrar al Patrimonio White y hacer su investigación, donde ella da la posibilidad de que sí, la iglesia de Cristo, esta iglesia puede ser rechazada por Dios y Dios puede buscar ese otro grupo que termine la obra. Y quizás hay personas que dicen: pero pastor, la palabra de Dios dice de que Dios tiene un remanente. Sí, la palabra de Dios, cuando usted va a Apocalipsis, dice que hay un remanente. La pregunta es: ¿cómo se llama ese remanente? ¿Adventistas del séptimo día? ¿Mormones? ¿Testigos de Jehová? ¿Católicos?
Es interesante que ese remanente que habla Apocalipsis no tiene nombre, pero un remanente fiel de hijos de Dios. Que la característica de este remanente, bien lo dice Apocalipsis 14:12. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es por eso que, mis queridos hermanos, en estos momentos yo les invito a inclinar sus rostros para tener unas palabras de oración para que Dios dirija a este débil y humilde instrumento suyo en la exposición del tema de lo que hoy vamos a hablar. Yo desde aquí me voy a arrodillar. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque nos permites estar aquí reunidos. Te pido, Señor, de que en estos momentos estoy puesto en tus manos para que tú me uses con el poder de tu Santo Espíritu. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas. Por eso en estos momentos, Padre, yo me pongo a la disposición del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis labios, de mis cuerdas vocales. Tome el pensamiento de todo mi ser. Permite, Padre, que las palabras que salgan de mis labios no sean palabras mías, sino sean palabras tuyas. Por eso te pido, Padre, que un carbón encendido del altar toque mis labios y quite mi culpa. Y que tú santifiques mi lengua. Y que cada palabra que salgan de mis labios sean palabras bañadas con el fuego santo celestial, Señor. Amén. Padre querido, úsame como siempre lo has hecho. Úsame poderosamente, Padre. Habla a tu pueblo. Habla a tus hijos, porque tus hijos quieren escucharte a ti, no me quieren escuchar a mí, Señor. Quieren escuchar tu palabra, Padre. Y permite que la palabra que hoy tú vayas a hablar, esa palabra pueda calar hondo en nuestros corazones, ya que te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 En estos momentos, mis queridos hermanos, vamos a empezar mirando, estudiando unas citas de una revista. Esta revista adventista, sacada de la Review and Herald de noviembre 23 de 1972, la escribió el pastor Kenneth Wood. Este no fue el artículo que yo leí que me inspiró a hacer este tema, fue otro artículo que yo leí, pero investigando un poco en cuanto a este tema que hoy vamos a presentar, he visto que otros pastores ellos mismos han hablado en cuanto a este tema. El pastor Kenneth Wood dice: sabemos muy bien que algunos miembros de la iglesia consideran asegurado el éxito del movimiento adventista. Piensan que la iglesia no puede decepcionar a Dios. No es posible que no cumpla con el cronograma de Dios. O sea, hay miembros que piensan que la iglesia no va a decepcionar a Dios. Hay miembros que piensan que la iglesia va a cumplir con el cronograma de Dios. O sea, que no lo va a dejar de cumplir, que lo va a cumplir. Hay una seguridad de que sí, de que con esta iglesia vamos a terminar la obra, de que esta iglesia no va a fallar. Hay una seguridad. Sigue diciendo: no es posible que no cumpla con el cronograma de Dios para la proclamación del mensaje del Evangelio a todo el mundo. No es posible retrasar la venida del Señor, pero ese pensamiento ignora las lecciones de la historia sagrada.
Adán y Eva interrumpieron los planes de Dios y retrasaron el cumplimiento de los propósitos de Dios para la tierra. La pregunta es, ¿interrumpieron Adán y Eva los planes de Dios, sí o no? Sí. Sí. Dios creó la tierra con un propósito. La tierra era perfecta, la tierra era maravillosa. Dios quería poblar la tierra con seres santos que reflejaran su carácter, que reflejaran su amor. Ese era el propósito de Dios. Que la familia humana fuese una familia que viviera en plena felicidad y comunión con Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la realidad? ¿Qué pasó cuando entró el pecado a este mundo? Todo cambió. Pero no era el plan de Dios que el pecado entrara a este mundo y que la familia humana sufriera. Pregunto, ¿se interrumpió los propósitos de Dios con Adán y Eva que él tenía para con la tierra? Sí, se interrumpieron. Y retrasaron el cumplimiento de los propósitos de Dios para la tierra. El antiguo Israel no cumplió la misión que Dios le había encomendado. ¿Están de acuerdo conmigo? Rechazó al Mesías, persiguió a los apóstoles y perdió su lugar especial como nación escogida de Dios. Y él hace una pregunta y dice, ¿con qué tipo de razonamiento pensamos entonces que hoy no podemos fracasar? Sigue diciendo el artículo del pastor Kenneth Wood. Y ahora él hace varias preguntas y dice, ¿estamos en una posición tan elitista que Dios nos tratará de manera diferente a como trató con aquellos que nos precedieron? O sea, él dice, ¿ustedes creen que nosotros somos mejores que el Israel antiguo? ¿Creen que nosotros vamos a recibir un trato especial diferente que el Israel antiguo? Son preguntas muy interesantes. Porque hoy, como iglesia, creemos que estamos en una posición tan elitista de que Dios nunca nos va a tratar a nosotros como trató con el Israel antiguo. Hoy estamos en una posición tan elitista que creemos de que Dios, como iglesia, como institución o como iglesia, de que Dios no nos puede rechazar como rechazó al Israel antiguo. Sigue diciendo la pregunta, ¿es imposible para nosotros no retrasar el cronograma de Dios? ¿Se puede retrasar o no se puede retrasar? Se puede. Nos ha dado Dios tal exclusividad en la proclamación de los mensajes de los tres ángeles que dejaría que sus propósitos fracasaran en lugar de asignar la tarea a otra persona. Hacemos estas preguntas porque creemos que ha llegado el momento de considerar cuidadosamente si como iglesia estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Ha llegado el momento de preguntarnos si estamos tomando el tipo de decisiones que acelerarán la venida del Señor. Muchas veces nosotros como iglesia creemos de que Dios a nosotros no nos va a rechazar. Y de que Dios pueda buscarse otro grupo o otras personas que sí cumplan con los propósitos de Dios. Y eso nos estamos creando una falsa seguridad que entendemos que sí, Dios rechazó al Israel antiguo, pero a nosotros no importa lo que pase, no matter what.
no importa lo que hagamos, no importa en el nivel de apostasía que estemos, no importa las cosas malas que hagamos, Dios no nos va a rechazar. Pregunto, ¿qué te hace estar tan seguro de que Dios está obligado a trabajar contigo o con un cuerpo llamado iglesia y de que Dios no pueda rechazarlo y buscarse a otra persona? ¿Qué tan seguro puedes estar tú de creer de que Dios no puede hacer eso y de que Dios está obligado, de que Él tiene que seguir contigo hasta el fin? Pero hay algo que como cristianos nosotros hemos olvidado. ¿Y saben qué es lo que nosotros hemos olvidado, hermanos? Mensajes Selectos, tomo 1, página 76, párrafo 8, dice: debiera recordarse para aquellos que tienen ese pensamiento de seguridad, ese pensamiento elitista donde yo pertenezco a la iglesia adventista y esta es la iglesia que va a terminar la obra y Dios no nos va a rechazar. Recordemos que la sierva del Señor dice, debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. ¿Qué son? Condicionales. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es esa condición? Vamos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo. En la palabra de Dios tenía el texto aquí, espérense un momentico. A ver. Miren lo que dice Éxodo 19:5. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si obedeciereis mi voz. ¿Cómo empieza Dios? Ahora pues sí. ¿Ese sí qué cosa es? Condicional. Condicional. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. ¿Cuál es la condición? Obediencia. Obediencia. Pero Dios dice, si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. O sea, que aquí vemos, mis queridos hermanos, que hay una condición. Hay una completa condición que el Señor pone. Y esa es la misma condición que la sierva de Dios dice, que debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Dios, si nosotros obedecemos su voz y guardaremos su pacto y obedecemos sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, Dios nos va a acoger a nosotros como un especial tesoro. Pero si nosotros desechamos la voz de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a desechar. Por eso es que la sierva de Dios dice que las promesas para el Israel antiguo, que estaban basadas sobre la condición, lo mismo es para el Israel modernos. No hay variación, hermanos. No hay variación. Y muchas veces nosotros creemos que no importa lo que hagamos, Dios va a seguir con nosotros. No, las mismas promesas y amenazas son condicionales. Y cuando nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 28, ahí se habla de las bendiciones de la obediencia,
Pero se habla las maldiciones ¿de qué? De la desobediencia. Y cada vez que Israel hacía lo malo delante de Jehová, ¿Israel seguía bien? ¿Qué era lo que sufría el pueblo de Israel? Las consecuencias ¿de qué? De no obedecer a la palabra de Dios. Le venían calamidades. Le sobrevenían al pueblo de Israel calamidades. Pero ya Dios en Deuteronomio 28, ahí lo dice: si tú oyes mi voz, yo te voy a bendecir el fruto de tu vientre, voy a bendecir tus animales, voy a bendecir tu casa, voy a bendecir tu sembrado, voy a bendecirlo todo. Pero si tú no me obedeces, ahí entonces Dios da castigos que le iban a sobrevenir al pueblo si su pueblo no cumplía con la parte del pacto. De la misma manera es con el Israel moderno. Si nosotros no cumplimos con la parte del pacto que Dios ha establecido, hermanos, podemos ser desechados por Dios y Dios puede buscarse otro pueblo que sí termine la misión. En la palabra de Dios hay una historia que se registra en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Y en Primera de Samuel, capítulo 4, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí, si alguien que yo voy a hablar, voy a dar un bosquejo completo del capítulo 4. Después, si en casa ustedes desean leer este capítulo, dice la palabra de Dios que los filisteos, dice el versículo 1, que por aquel tiempo salió Israel para enfrentarse en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y dice el versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido. ¿Por quién? Por los filisteos. Y ellos hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 personas. Ahora Israel sale a la batalla contra los filisteos. Pero Israel pierde la batalla contra los filisteos. Pero noten que me llama mucho la atención que cuando ellos volvieron al campamento, después de haber sido derrotados, en el versículo 3, se le ocurre la brillante idea a los ancianos de Israel: bueno, ¿por qué no traemos el arca de Jehová aquí a la batalla? Ahora, ustedes saben que en el arca de Jehová, el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo del santuario, ustedes saben que el arca era de madera de acacia forrada con oro. Arriba estaba el propiciatorio, la tabla, o sea, la tapa que cubría la parte de arriba, el propiciatorio. Y arriba del propiciatorio habían 2 ángeles labrados que estaban en cada extremo. Ahora, dentro de esos 2 ángeles, ¿qué era lo que se manifestaba ahí? La Shekinah de la gloria de Dios. La Shekinah, la gloria de Dios. Entonces, noten que como el arca estaba en Silo, ellos dicen: vamos a traer el arca. ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Dios. Ellos entendían que si traía el arca y el arca estaba en medio del pueblo para la batalla, Dios le iba a dar la victoria. Ellos razonaban de esa manera. Y entonces me llama mucho la atención que en el versículo 7, a los filisteos escuchar el júbilo de los israelitas cuando trajeron el arca del pacto de Silo al campamento a Ebenezer para hacerle frente a los filisteos, dice el versículo 7 que los filisteos tuvieron miedo porque decían: Dios ha venido al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y el versículo 8 dice: ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de plaga
en el desierto. Y noten que los dos sacerdotes que llevaron el arca de Silo a Ebenezer fueron Ofni y Fines, hijos del sacerdote Elí. Pero la palabra de Dios dice que Ofni y Fines, siendo sacerdotes del Dios Altísimo, hijos del sacerdote Elí, eran sacerdotes corruptos e impíos. Eran sacerdotes corruptos e impíos. Y cuando se presentó de nuevo la batalla, según el versículo 10, cuando salieron a la batalla, Israel volvió a perder con los filisteos, llevando ellos, Ofni y Fines, el arca del pacto, la presencia, o sea que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de ellos, a la batalla. Aún así fueron derrotados, y el versículo de Dios dice que 30,000 israelitas fueron muertos. Pero el versículo 11 dice, y el arca de Dios fue tomada, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, murieron en la batalla, y los filisteos, como habían derrotado de nuevo al pueblo de Israel y mataron 30,000 hombres, ellos capturaron el arca del pacto de Jehová. Y cuando uno de los mensajeros del pueblo de Israel va a darle la noticia a Elí, dice el versículo 17, ahí cuando leemos la palabra de Dios, que el mensajero llega donde está Elí y le da las noticias de que el pueblo de Israel fue derrotado y que sus dos hijos murieron en la batalla y que el arca del pacto de Jehová pasó a manos de los filisteos. Y cuando Elí escucha esa noticia, dice el versículo 18 que Elí cayó para atrás porque estaba en una silla sentado al lado de la puerta, y cuando cayó para atrás se desnucó. Era un hombre bien grueso, y cuando cayó para atrás se desnucó y murió. Murió el sacerdote Elí, murió su hijo Fines y murió su hijo Ofni. Pero una de las esposas de los hijos de Elí, la esposa de Fines, que había muerto en la batalla, ella estaba para dar a luz. Y cuando ella escuchó la noticia de que su esposo había muerto en la batalla, su esposo Fines había muerto en la batalla, y que Ofni, su cuñado, había muerto en la batalla, y que Elí había muerto, al recibir la noticia se cayó para atrás y se desnucó. Dice que empezaron los dolores de parto, y ella ahí empezó la labor de parto. Y ella dio a luz un niño. La nuera de Elí falleció dando a luz, pero antes que ella falleciera, dice el versículo 20, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni puso atención. Y el versículo 21 dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dice el versículo 22, y repite la misma idea. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque el arca de Dios fue tomada. Eso, mis queridos hermanos, es lo que significa Icabod. Icabod, cuando yo estudié esta palabra en su etimología y en su semántica, Icabod significa sin gloria, o la gloria fue traspasada, dando la idea de que ya Dios en ese momento había abandonado al pueblo de Israel.
Dios había abandonado, mis queridos hermanos, al pueblo de Israel. La gloria fue traspasada. El arca del pacto, que es símbolo de la presencia de Dios, ya no estaba en medio del pueblo de Israel. Habían caído en manos de otro pueblo incircunciso, en manos de los filisteos, que eran idólatras. Y de la misma manera, mis queridos hermanos, en que la gloria de Dios fue traspasada, mis queridos hermanos, la gloria de Dios puede ser traspasada, ya sea de una manera individual, de mí para otra persona. Dios puede desecharme a mí y puede escoger otra persona para que siga las labores. Eso le pasó al rey Saúl. El rey Saúl, cuando Samuel vino, ¿qué le dijo Samuel? Ya tú no vas a ser más rey de Israel, ya Dios se desentendió de ti. Sin embargo, para el pueblo que no sabía lo que estaba sucediendo, Saúl seguía siendo el rey para el pueblo. Pero para Dios, ya Saúl no era más rey. Ya Dios, por medio del profeta Samuel, había escogido a David como rey. Y el pueblo no lo sabía, de que David había sido ya escogido como rey. Pero el pueblo pensaba de que Saúl era el rey legítimo. Y sí, era el rey legítimo para el pueblo, pero para Dios ya no era más rey, porque Saúl fue desechado por Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ¿qué fue lo que se posesionó de Saúl? Un espíritu maligno que lo atormentaba. Yo para la iglesia, yo puedo ser el pastor de la iglesia, sin embargo, para Dios ya no soy pastor. Porque Dios puede tomar a otra persona y llevar la labor mucho mejor que yo. Dios puede retirar de mí su espíritu y ponerlo en otra persona. Y al ponerlo en otra persona, si yo no tengo el espíritu de Dios, entonces ¿qué espíritu se posesiona de mí? ¿El espíritu de Satanás? Para la iglesia usted puede ser el pastor, usted puede ser el anciano. Pero para Dios, quizás ya usted no sigue siendo nada. Y cuando Dios llega a ese punto, es porque usted como cristiano, como hijo de Dios, usted no obedece la voz de Dios. Usted no obedece los mandamientos de Dios. Y cuando Dios da un tiempo de gracia para que tú reflexiones y vuelva a los caminos de Dios, si en ese periodo usted no reflexiona, si en ese periodo usted no vuelve a la lucidez y reconoce su error y regresa de nuevo a los pies de Cristo arrepintiéndote y pidiendo perdón, Dios te desecha y se busca otra persona. Dios no está obligado a tratar con una persona rebelde o con un pueblo rebelde, un pueblo que no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque de la misma manera en que haya un pueblo rebelde, Dios no está obligado a seguir tratando con ese pueblo. Dios se busca a otras personas que sí están dispuestos a llevar hacia adelante su obra. Pero tenemos la falsa seguridad que creemos, no, yo soy adventista, yo nací en una familia adventista, yo soy cuarta generación de adventista, quinta generación de adventista. ¿Eso a usted no le garantiza la salvación? ¿Eso a usted no le garantiza el favor de Dios? Aunque tiene sus ventajas nacer en un hogar adventista, pero a menos de que usted no practique la verdad. Si usted no practica la verdad, si usted no se deja santificar por la verdad, usted para el Señor es un metal que resuena, un címbalo que retiñe. ¿Cuántos hoy profesan ser hijos de Dios, bautizados, inscritos su nombre en los libros de la iglesia, pertenecen a una denominación, pero no viven
de acuerdo a la palabra de Dios. Son cristianos nominales. Son cristianos de nombre. Que se dicen ser cristianos, se dicen ser adventistas, se dicen ser mormones, se dicen ser pentecostal, lo que sea, pero en la práctica no reflejan los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. El pueblo de Israel estaba tan seguro de que Dios nunca los iba a abandonar, de que ellos eran el pueblo exclusivo, su especial tesoro aquí en la tierra. Noten hasta qué punto el pueblo de Israel estaba engañado, que en Mateo capítulo 3, miren lo que dice Juan el Bautista. Vamos a Mateo capítulo 3, versículo 9. Mateo 3, 9. Mateo 3:9 dice: y no penséis, eso es Juan el Bautista hablando con los fariseos, con los líderes, dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos decían: Abraham es nuestro padre, y Abraham era amigo de Dios, y Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La descendencia de Abraham sería bendita. Nosotros venimos de la descendencia de Abraham, pero Juan el Bautista le dice: no porque ustedes sean hijos de Abraham, no piensen de que ustedes, si siguen en su mala conducta, Dios va a seguir con ustedes. Por eso es que Juan el Bautista le dice: aún Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En pocas palabras, ¿qué le quiso decir a los judíos? Dios puede rechazarlos a ustedes como nación y de esta piedra levantar otros hijos que sean hijos de Abraham. Juan el Bautista le estaba anunciando el rechazo. Ay, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué? Dios puede dejarlos a usted de un lado y de estas piedras puede levantar hijos a Abraham. Ya en pocas palabras, Juan el Bautista estaba deshaciendo en la mente de los líderes, de los fariseos, de que no tuviesen esa seguridad tan grande y elitista que ellos tenían, como que Dios a nosotros nunca no nos va a desechar. No, si el mismo Juan el Bautista lo dijo. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. En pocas palabras, ustedes pueden ser completamente rechazados por Dios y Dios puede buscarse otro pueblo. Dios puede buscarse otro pueblo. Miren lo que dice aquí Review and Herald, 14 de enero de 1873, dice, comentando la mensajera del Señor en cuanto a lo que Juan el Bautista le refirió a los líderes de que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice: toda la nación judía parecía afectada por la visión de Juan. Las amenazas de Dios a causa de sus pecados repetidas por el profeta los alarmaron por un tiempo. Juan sabía que acariciaban la idea de que por ser de la simiente de Abraham estaban firmemente establecidos en el favor de Dios. ¿Cómo estaban firmemente establecidos? En el favor de Dios. Mientras que él aborrecía su forma de actuar, su conducta fue en muchos aspectos incluso peor que la de las naciones paganas. O sea, la conducta de Israel fue peor incluso que ¿cuál? Que las paganas. Que las naciones paganas. Fue peor. Sus prácticas fueron peores que
de las naciones paganas. El pueblo elegido de Dios. Y sigue diciendo, a las que se sentían muy superiores, el profeta les presentó fielmente la capacidad de Dios para levantar a quienes ocuparían su lugar y llegarían a ser hijos más dignos de Abraham. Les dijo claramente que Dios no dependía de ellos para cumplir sus propósitos, porque Él podía proporcionar formas y medios independientes de ellos para llevar a cabo su gran obra que debía realizarse, como dice ahí, en pureza y justicia. En pureza como y justicia. Pero sigue diciendo la mensajera del Señor. Sigue diciendo el párrafo. Miren qué interesante está este párrafo. Estas palabras las aplicaron los judíos a sí mismos, y como Dios les había mostrado tan gran favor y misericordia, se jactaban de que a pesar de sus pecados e iniquidades, todavía Dios los iba a retener como su pueblo. Y esa es la seguridad que hoy muchos dentro de la iglesia adventista tienen, aún la propia iglesia a nivel mundial. No importa los pecados, no importa lo que hagamos, no importa la apostasía, Dios nos va a seguir reteniendo como pueblo suyo. Pero vamos a seguir leyendo. Todavía lo retendría como su pueblo favorecido y derramaría bendiciones especiales sobre ellos. Aplicaron mal las palabras de Jeremías y dependieron para su salvación de ser llamados hijos de Abraham. Si en verdad hubieran sido dignos del nombre de los hijos de Abraham, habrían seguido el ejemplo justo de su padre Abraham y habrían hecho las obras de Abraham. Hoy en la lección de escuela sabática estaba estudiando que cómo fue considerado Dios, cómo fue considerado Abraham para Dios. Amigo de Dios. Amigo de Dios. Ahora miren cómo la sierva del Señor termina diciendo esto. Este ha sido el peligro del pueblo de Dios. ¿En cuál época? En todas las épocas. O sea, ¿se aplica para la época actual también? El peligro de creer que porque estemos en pecado, de que la apostasía ha entrado a la iglesia, de que no importa cómo esté la iglesia, lo mal que esté, Dios va a seguir con nosotros y Dios va a seguir derramando bendiciones sobre nosotros. ¿Ha sido el peligro de la iglesia actual? Sí, porque ella dice que este ha sido el peligro del pueblo de Dios en todas las épocas. Y termina diciendo, y especialmente este es el peligro de aquellos que viven cerca del cierre del tiempo de la gracia. Y especialmente, fíjense, en todas las épocas, el pueblo de Dios ha tenido ese sentimiento. No importa lo mal que esté la iglesia, no importa lo mal que esté el pueblo de Dios, este es el pueblo de Dios, esta es la niña de sus ojos, este es el tesoro especial de Dios. Dios no nos va a desechar, pero al final terminó desechando Dios a Israel. Sí. ¿Sí o no? Sí. Saben que la palabra de Dios en Mateo capítulo 23, vamos a buscar ahora el capítulo 23 de Mateo. Capítulo 23, verso 38. Yo quiero en el verso 38, vamos a leer desde el verso 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de su sal y no quisiste. ¿Y qué dice el versículo 38, hermanos? He aquí vuestra casa os es dejada. ¿Cómo? Vuestra casa os es dejada desierta, hermanos. ¿Saben qué significa esa expresión? De que vuestra casa os es dejada desierta. Significa de que Dios se iba a apartar para siempre del pueblo de Israel, que ya el pueblo de Israel no iba a ser más la nación favorita de Dios. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de la higuera estéril? Que nuestro Señor Jesucristo tenía hambre y fue a buscar, vio una higuera muy floreciente y él pensó que tenía higo y fue a buscar corriendo, ay, la higuera, voy a encontrar higo. Y cuando llegó, ¿tenía higos la higuera, sí o no? No tenía higos. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo. Maldijo la higuera. Y al otro día, cuando sus discípulos volvieron a pasar por donde estaba la higuera, ¿qué le había pasado a la higuera? Se había muerto, se secó, murió. Y hermano, cuando yo fui al deseado de toda la gente y leí el capítulo de la higuera estéril, dice la sierva de Dios que esa maldición que Cristo pronunció sobre la higuera estéril, que aparentaba un follaje lindo, maravilloso, aparentaba exteriormente tener fruto, pero no tenía fruto. Dice que lo que Cristo hizo con esa higuera, que la maldijo y la higuera se secó, murió, dice que eso representa al pueblo de Israel. Esa maldición que Cristo pronunció sobre la higuera estéril, esa maldición, y la higuera murió, eso representaba al pueblo de Israel. Porque Cristo dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Y queridos hermanos, si la palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que Jesucristo es la luz de este mundo, y si yo tengo a Cristo, yo tengo la vida y tengo luz, ando en luz. Pero cuando Jesucristo no está en mí, ¿qué pasa? No tengo vida. Lo que hay es oscuridad. Lo que hay, hermano, es oscuridad. Entonces, ¿Dios puede rechazarme a mí como individuo? Sí. ¿Puede rechazar a un cuerpo completo de cristianos, a una iglesia entera? Sí, también la puede rechazar. Pero la rechaza si la iglesia persiste en vivir en pecado y en rebelión abiertamente contra Dios. Ustedes han leído y han escuchado la famosa cita de la hermana White que se encuentra en el libro Mensajes Selectos, volumen 2, página 377, que dice: la iglesia parece que va a caer, pero no caerá. ¿No es así? Muchos de nosotros la hemos escuchado y hasta la hemos leído, porque yo veo personas en Facebook que constantemente postean esa cita para dar a entender que esta iglesia nunca va a caer. Resulta ser que esa cita que se encuentra en Mensajes Selectos, volumen 2, página 377, fue tomado de la carta 55 de 1886. Pero yo quiero hacerles a ustedes una pregunta, y también a los hermanos que nos están viendo en línea. En esa carta, en esa partecita donde dice que la iglesia parece que va a caer, pero no caerá, hermanos, antes de esa línea, el patrimonio White no publicó, o sea, eliminó de la carta original cuando la puso en el libro Mensajes Selectos, porque recordemos que Mensajes Selectos no lo escribió la hermana White. Esto es recopilación de citas, de cartas.
Pero en la carta original, carta 55 de 1886, que usted la puede buscar en línea, cuando el Patrimonio White la puso en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 377, ellos eliminaron 3 párrafos anteriores a la cita que dice que la iglesia parece que va a caer, pero no caerá. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué el Patrimonio White eliminó esos 3 párrafos y no los puso? Están en la carta original, pero cuando ellos lo pusieron en el libro Mensajes Selectos, en el volumen 2, ellos, de una manera deshonesta, no pusieron los 3 párrafos anteriores que iban ante la declaración que el hermano Juan dijo que la iglesia parece que va a caer, pero no caerá. La pregunta es, ¿no les parece a ustedes eso un poco extraño? ¿Por qué ellos no publicaron esos 3 párrafos? ¿Qué tienen que esconder? No los publicaron porque a ellos no les convenía que los hermanos leyeran esos 3 párrafos. Aquí están estos 3 párrafos que voy a presentar ahora. Dice, pienso en su gran dolor cuando lloró sobre Jerusalén. O sea, Cristo hablando de la experiencia, lo que habíamos hablado ahora de Mateo 23, 38, dice, pienso en su gran dolor cuando lloró sobre Jerusalén, exclamando, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo del azar y no quisiste? Eso está en Lucas 13:34 y está en Mateo 23:37. Dice, Dios no permita que estas palabras se apliquen a aquellos que tienen gran luz y bendiciones. ¿Quiénes son los que tienen gran luz y bendiciones? La iglesia adventista ha sido privilegiada con una verdad que más ninguna denominación tiene. Y ahora lo que Jesucristo dijo en Lucas 13:34, ahora la mensajera del Señor dice, Dios no permita que estas palabras se apliquen a aquellos que tienen gran luz y bendiciones. El rechazo de Jerusalén se debió a que se abusó de grandes privilegios, lo que provocó la denuncia, sobre todo en los que consideraban a la ligera las grandes oportunidades y la preciosa luz que se le había confiado. Los privilegios no nos recomiendan ante Dios, pero sí nos recomiendan a Dios. Ningún pueblo se salva porque tenga gran luz y ventajas especiales, pues estos favores elevados y celestiales solo aumentan su responsabilidad. Usted puede tener mucha luz y muchos privilegios que Dios haya puesto sobre usted, pero si usted no está a la altura de esa luz y esos privilegios, a usted Dios lo elimina. En los tiempos antiguos, Israel tenía más luz y privilegios que todas las demás naciones sobre la faz de la tierra, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? No había ni una nación sobre la faz de la tierra como el pueblo de Israel, que tenía al Dios grande y poderoso en medio de ellos, que vieron milagros espectaculares y maravillosos, que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo a través del arca del pacto en el propiciatorio. Dios le hablaba directamente a los profetas. Dios le hablaba a los sacerdotes para que le hablaran al pueblo. El pueblo vio grandes milagros poderosos por parte de Dios. Tenían una luz grandiosísima en cuanto a la verdad. Pero como pueblo exaltado de Dios, más que todos los pueblos sobre la tierra, abusaron de esos privilegios y terminaron siendo rechazados por Dios. Por eso es que la sierva de Dios dice, Dios no permita que estas palabras se apliquen a nosotros. Sigue diciendo la carta, cuanto más y más luz Dios ha dado, más responsable es el receptor. No coloca al receptor en una posición más segura a menos que los privilegios se mejoren, valoren y utilicen sabiamente para promover la gloria de Dios. Cristo dijo,
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en vosotros, hace mucho que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Mateos 11:21. Sigue diciendo el tercer párrafo. Cuando Jerusalén se divorció de Dios, fue a causa de sus pecados. Cayó desde una altura exaltada que Tiro y Sidón nunca habían alcanzado. Y cuando un ángel cae, se convierte en un demonio. La profundidad de nuestra ruina se mide por la luz exaltada a la que Dios nos ha elevado en su gran bondad e inefable misericordia. La sierva de Dios, bien claro, en el libro Eventos de los Últimos Días, ella dice que Dios le ha confiado a este pueblo una verdad que jamás le ha confiado a otro ser humano. Nosotros hoy tenemos más verdades, más luz que los reformadores y que la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica. Oh, qué privilegios se nos conceden como pueblo. Y si Dios no perdonó a su pueblo, al que amaba porque se negó a caminar en la luz, ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo puede perdonar al pueblo a quien ha bendecido con la luz del cielo al haberle abierto la verdad más exaltada, jamás confiada al hombre mortal para darle al mundo? Si Dios no perdonó al pueblo de Israel y lo rechazó, ahora la sierva del Señor está diciendo, ¿cómo tú crees de que Dios nos va a perdonar a nosotros? Que Dios nos ha dado una verdad más exaltada, jamás confiada a otro ser humano. Esos 3 párrafos que he presentado lo eliminaron del libro Mensajes Selectos, volumen 2, página 377. Y esta es la carta original. ¿Y saben por qué lo eliminaron? Porque la sierva del Señor dice que si Dios no perdonó al pueblo de Israel, ¿cómo tú crees que Dios va a perdonarnos a nosotros si rechazamos andar en la luz de Dios? Y el pueblo de Israel fue rechazado. ¿Cuántos fueron rechazados? 2 o 3 o la nación entera. La nación entera. La nación entera. Que rehusó andar en la luz de Dios. Entonces significa que como pueblo adventista, Dios puede rechazar a la iglesia adventista. Y hay personas que dicen, pero Apocalipsis dice que nosotros somos la 7ª iglesia, que no va a haber otra iglesia. Cuando Dios rechazó al pueblo judío, de ese mismo pueblo judío, Dios nos sacó a judíos sinceros, a los apóstoles y a los seguidores de Cristo. Y de ese mismo pueblo que Él sacó, que fundó su iglesia, la iglesia apostólica, Dios no bendijo a esa iglesia y continuó la obra. Pero los apóstoles no eran dominicanos, no eran cubanos, no eran americanos, no eran de Babilonia, no eran de Egipto. ¿De dónde eran los apóstoles? Israelitas. Del mismo pueblo que Dios rechazó, de ahí sacó a un pequeño remanente y con ese pequeño remanente continuó la obra que el pueblo judío no quería hacer. La pregunta es, Dios de la iglesia adventista no puede sacar un pequeñito remanente y con ese pequeñito remanente terminar la obra que la iglesia en general ha rechazado hacer. Lo hizo con el pueblo judío, no lo podrá hacer con nosotros. Si aquí ella te está queriendo decir, ella te está diciendo que si no perdonó al Israel antiguo, ¿cómo tú crees que nos va a perdonar a nosotros? Si rechazamos la luz que Dios nos ha dado y no caminamos en obediencia. Quiero para ustedes leerles una cita de la mensajera del Señor
de la mensajera del Señor, que se encuentra en el libro, no lo puse aquí en la diapositiva, se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 60, párrafo 3. Esta cita que voy a leer, que ahí dan las referencias de donde fue tomada original, esta cita fue tomada original de Manuscritos Liberados, número 14, página 102 de 1903. Miren lo que dice la sierva de Dios. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. ¿Y quién es ese pueblo? Dice, cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. ¿Están de acuerdo conmigo que eso hizo Dios? Cuando el pueblo judío rechazó al príncipe de la vida, ¿qué hizo? Les quitó el reino y se lo dio a los gentiles. Y miren lo que sigue diciendo ella. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Si tú le eres infiel al llamado de Dios, Dios te quita el reino y se lo da a otro de que sí va a hacer la obra. Pero sigue diciendo la cita. Cuando una iglesia demuestra, ella aquí no pone nombre, dice cualquier iglesia, aún hasta nosotros, dice, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar más con ellos. ¿Qué pasó? Cuando un pueblo, el pueblo de Dios, demuestra que es infiel a Dios y a su palabra, que dice, ya Dios no puede continuar trabajando con ellos. Y dice, otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Si el pueblo que Dios escogió no se arrepiente, no vuelve de nuevo a Dios y sigue en su apostasía, en su pecado y en su rebelión, Dios le quita el reino y se lo da a otro. Y esa nación a la cual Dios le quita el reino, Dios la pone en la ignominia, en la vergüenza. Termino con estas citas. Carta 35, 1898. Carta no publicada. Esto nunca ha sido publicado ni en inglés ni en nada. Está en el centro web, pero nunca ha sido publicada. Dios seguramente condenará a todo miembro de toda iglesia que diga ser adventista del séptimo día, que no le esté prestando servicio, sino que a través del orgullo, el egoísmo y la mundanalidad esté mostrando que la verdad de origen celestial no ha obrado una reforma en su carácter. Sigue diciendo la carta y ella hace una pregunta. ¿Prestarán atención las iglesias al mensaje de la Odisea? ¿Se arrepentirán o, a pesar de que se esté proclamando al mundo el mensaje más solemne de la verdad en el mensaje del tercer ángel, seguirán en pecado? Este es el último mensaje de misericordia, el último mensaje de advertencia a un mundo caído. Si la iglesia de Dios se vuelve tibia, no gozará del favor de Dios más que las iglesias que se representan como caídas y convertidas en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Y esto lo señalé en amarillo porque para mí lo vi muy importante de destacar. Aquellos que han tenido oportunidades de escuchar y recibir la verdad y que se han unido con la iglesia adventista del séptimo día, llamándose a sí mismo el pueblo de Dios que guarda los mandamientos
y sin embargo no poseen más vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. ¿Qué puede recibir la iglesia adventista? Las plagas de Dios, si no buscan consagrarse y santificarse. Solo aquellos que sean santificados mediante la verdad formarán la familia real en las mansiones celestiales a las que Cristo ha ido a preparar para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén. Todos los que dicen ser adventistas, observadores del sábado, y sin embargo continúan en pecado, son mentirosos en la vista de Dios. Su conducta pecaminosa contrarresta la obra de Dios. Están llevando a otros al pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Y miren esta última cita. Este pastor se llama Charles Watson. Él fue el presidente de la Conferencia General de 1930 a 1936. Este pastor que llegó a ser presidente de la Conferencia General de 1930 a 1936, miren si él estaba claro cuando él en la revista Review and Herald, noviembre 21 de 1935, miren lo que él dice. Hay dos hechos muy importantes que debemos considerar. Número uno, fíjense cuáles son los dos hechos que nosotros debemos de considerar. Número uno, que este movimiento, si no se dirige según la voluntad de Dios, está tan sujeto al fracaso como cualquier anterior del pueblo de Dios. ¿A qué está sujeto este movimiento? Al fracaso. Él estaba claro. Como cualquier anterior del pueblo de Dios, de este lado del Edén. Y número dos, la Biblia presagia que este movimiento debe enfrentar los esfuerzos más tremendos de Satanás y sus agentes para derrocarlo y hacer que no cumpla el propósito de Dios. Él dice, número uno, como movimiento podemos fracasar completamente. Completamente. Y número dos, de que Satanás está completamente empeñado en derrocar a este movimiento para que no cumpla los propósitos de Dios. Y quizás ustedes digan, pero pastor, eso nunca va a suceder. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la niña de Dios. Este movimiento no va a fracasar, ¿sí o no? Y pregunto, ¿y por qué el pueblo de Israel fracasó? ¿Por qué Dios lo permitió que fracasara? Porque hay algo que nosotros no hemos entendido y es el libre albedrío. Dios no te obliga a ti a hacer algo que tú no quieras. Dios habló con el pueblo de Israel. Dios trató con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel constantemente se mostraba infiel a la voluntad de Dios y al llamado de Dios. Ellos fueron los que decidieron separarse de Dios. Se divorciaron de Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío a nosotros para que nosotros podamos elegir. Por eso es que Dios dice, elige la vida para que viva. Nuestra elección determina nuestro curso de acción. Nuestra elección determina si Dios va a continuar trabajando con nosotros o si Dios nos va a desechar a nosotros. Es nuestra elección. Y si yo ahora elijo no creer más en Dios y desechar a Dios y cerrar mi Biblia y irme para el mundo y vivir mi vida como un impío, como un mundano, ¿Dios me la va a respetar? Dios no va a poner un ángel ahí en la puerta con una espada a decir, oye, si tú sales un pie aquí para afuera te corto la cabeza. Es mi elección, es mi decisión. No quiero seguir creyendo más en Dios, no quiero tener que ver nada con Dios, me voy. Pero una vez que yo me vaya de los caminos de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Cuando Dios retire su protección, yo voy a quedar a merced de Satanás.
Y mi lámpara se va a apagar en la oscuridad. Se va a apagar y voy a hacer ¿qué cosa? Un recipiente oscuro. Los ángeles en el cielo eran ángeles que ¿qué? Eran luces. O sea, no es que los ángeles son luces, sino vivían en la luz inmarcesible de Dios. Pero una vez que los ángeles se rebelaron contra Dios, ¿en qué se convirtieron? En demonios. Y cuando yo me aparto de Dios y el Espíritu de Dios se aparta de mí, ¿qué es lo que pasa? Me viene un espíritu inmundo hacia mi vida. Y en vez de yo ser una luz para este mundo, lo que soy es, ¿qué cosa? Oscuridad, se apaga. Me apago. Y Satanás, cuando toma posesión de una persona, no es para bendecirlo, es para destruirlo, porque el mismo Jesucristo dijo que el diablo viene para hurtar y para ¿qué? Y para matar. ¿A qué viene el diablo? A hurtar y a matar. Él no viene para que tú vivas una vida feliz, placentera, con comodidades, sin perturbación ninguna, sin molestia ninguna. No. Él viene para destruir. Porque el mismo Jesucristo dijo, el diablo ha sido homicida desde el principio. Y noten que este pastor adventista que llegó a ser presidente, él en la Rivian era de noviembre 21 de 1935, él lo tenía claro. Y hermanos, yo les voy a decir algo. Hay citas. Hay muchísimas citas más que yo no puse aquí. Pero cuando yo estudié este tema, hay muchísimas otras citas más donde la sierva de Dios dice que sí, que este movimiento, esta iglesia puede fracasar. Y Dios puede buscarse a otros que estén dispuestos a terminar la obra. Y todos nosotros hemos visto cómo en la red, ustedes han visto el video del pastor evangélico que ha causado grande conmoción, un pastor evangélico que aceptó la verdad del sábado y está predicando del sábado. El pastor Ortiz. Hermano, ese pastor ha creado una conmoción dentro del mundo adventista y evangélico, predicando de la verdad del sábado. Diciendo de que el sábado es el día del Señor. Dios puede usar a ese pastor para terminar la obra sin la necesidad de que ese pastor salga de la iglesia evangélica y venga a la iglesia adventista. Ese pastor, si Dios sigue derramando más luz, va a encontrar la verdad del santuario, la verdad de la ley de Dios, la verdad del juicio investigador. Y ahí en su iglesia pentecostal, donde él sigue, esas verdades él las puede proclamar sin la necesidad de que él venga aquí a la iglesia adventista. Sin la necesidad de que él tome el nombre de adventista. Porque cuando Cristo venga a esta tierra, él va a buscar a un remanente, a un pueblo. ¿Y cómo se va a llamar ese pueblo? Apocalipsis nos dice. Porque entendemos que Dios tiene hijos sinceros en todas las demás denominaciones. Hijos sinceros que aún la mensajera del Señor dice que están más dispuestos a obedecer la verdad si se les presenta que nosotros que tenemos la verdad. Y ella lo llama joyas. A esas personas que están en otras denominaciones, ella dice que son joyas. Aún dentro de los católicos hay hijos católicos sinceros que en la hora 1ª van a escuchar la voz de Dios y van a participar del fuerte pregón. Y cuando yo estuve estudiando, hermanos, este tema, hermanos, hay abundantes citas de la mensajera del Señor. Aquí yo solamente, abundantes citas de la mensajera del Señor y de pastores adventistas de renombre
como acá este presidente Charles Watson, que entendían que este movimiento puede estar sujeto al fracaso si no cumple con el llamado de Dios. Y quiero terminar con una cita de la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, 5. Miren, en Apocalipsis 3, 5, es Apocalipsis 2.5, no es 3, Apocalipsis 2.5. El capítulo 2, a partir del capítulo 2 y el capítulo 3, se habla del mensaje a las 7 iglesias. Iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, iglesia de Tiatira, iglesia de Sardis, iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Ustedes saben que esta primera iglesia que se menciona, la iglesia de Éfeso, aplicando la interpretación historicista, entendemos que la iglesia de Éfeso era la iglesia del primer siglo, que va desde el año 31 de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Desde el año 31 hasta el año 100. Recordemos que este primer siglo, la iglesia de Cristo, desde el año 31, era una iglesia pura. La iglesia apostólica era una iglesia pura, una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que recibió el Espíritu Santo. Una iglesia que, como bien dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, era una iglesia unánime. Pero miren lo que dice el versículo 5, hablando de la iglesia apostólica, que era una iglesia pura. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando yo voy a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, en Apocalipsis capítulo 6 se habla de los 7 sellos, y el primer sello igual va desde el primer siglo, desde el siglo 31 hasta el siglo 100. Tanto la primera carta a la primera iglesia de Éfeso como el primer sello, los dos van desde el año 31 hasta el año 100. Noten que el capítulo 6, versículo 2, miren como aquí Juan describe a la iglesia apostólica. Dice: y miré y he aquí un caballo blanco. ¿Qué representa el blanco? Pureza. Santidad. Representa pureza, representa santidad. Dice: miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. La pregunta es, ¿la iglesia apostólica no salió para vencer? Donde quiera que llegaban los apóstoles se establecían iglesias, las personas se convertían y toda clase de señales y prodigios le seguían a los apóstoles y a todos los seguidores de Cristo. Fue una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, una iglesia que marchaba en pureza y en santidad. Pero resulta ser que en el versículo 5 del capítulo 2 habían algunas cosas que Dios tenía contra la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Y en el versículo 5 dice: si no te arrepintiere, el versículo 5 del capítulo 2 dice: si no te arrepintiere, quitaré tu candelero de su lugar. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta, hermano. ¿Para qué se usa un candelero? Para alumbrar. ¿No es así? Y cuando usted tiene un candelero y alumbra, cuando hay luz, usted puede, por ejemplo, si dentro de la casa se va la luz y usted tiene una linterna, con la linterna usted puede ver para dónde va. O si tiene una lamparita, usted puede ver para dónde va sin tropezar. Usted puede, si quiere ir a la cocina
vamos a suponer, a buscarle un vaso de agua, usted va con su linternita o va con su lamparita alumbrando, y usted puede ir en medio de la oscuridad con su lamparita alumbrando, usted puede ir a la cocina y tomar un vaso de agua, ¿sí o no? Pero yo les voy a hacer a usted una pregunta. Si dentro de la casa ustedes es de noche, es oscuro, porque de día, si se va la luz, uno ve, pero si es de noche, y se va la luz completamente, si ustedes no tienen una lámpara, ¿ustedes pueden ver algo? A menos de que usted conozca su casa bien, usted en medio de la oscuridad no puede caminar. O sea, no sabe para dónde va, a menos de que usted conozca su casa bien. Porque las personas que son ciegas, ustedes saben que dentro de la casa la conocen bien y saben dónde están todos. El candelero, ¿para qué sirve? Para dar luz. ¿Quién es la luz? Dios, Cristo Jesús. Pero es interesante que cuando nosotros estudiamos en el capítulo 1 de Apocalipsis, el candelero representa a la iglesia de Cristo. Pero en los tiempos antiguos, para que el candelero tuviese luz, ¿qué era lo que se le echaba? Aceite. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Jesucristo dijo que a través de su Espíritu Santo Él iba a estar presente en su iglesia. Entonces, cuando en el versículo 5 dice, quitaré tu candelero de su lugar, ¿qué está queriendo decir Dios? Y eso se lo dijo a la primera iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia que andaba en pureza y en santidad. Que entonces, ¿qué quiso decir Cristo? Que iba a retirar su candelero. Aquí en el versículo 5, que Juan lo escribió a la carta de la iglesia de Éfeso, significaba de que la presencia de Dios podía retirarse de la iglesia apostólica, de esa iglesia del primer siglo, que fue una iglesia pura y santa. Porque aquí Él lo dice, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. O sea, la luz de Cristo, la presencia de Cristo se iba a retirar de la iglesia apostólica si ellos no se arrepentían y hacían las primeras obras. Podía. Pero de la misma manera en que aquí en esta primera iglesia pura, Dios podía retirar su presencia, o sea, de la iglesia apostólica, Dios podía retirar su presencia, Dios la puede retirar de cualquier iglesia, de cualquier congregación, de cualquier institución religiosa. Y hay una nota, que no la puse aquí, una cita de la sierva de Dios. ¿Sabían ustedes que hubo un momento en la historia en que la presencia de Cristo no estuvo con la iglesia adventista? 1888. No, un poquitico más adelante. Miren, en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 50, párrafo 1, hay una cita de la sierva de Dios de un libro que se llama, esa cita fue tomada de este libro original, que fue escrito en 1898, que se llama Notebook Leaflet from the Helen Chabet Library. Y ella en 1898, miren lo que dijo la sierva de Dios, y esto se encuentra en Evento de los Últimos Días, página 50, párrafo 1. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Ella lo escribió en 1898. Ella dijo, hablando de la iglesia adventista, la iglesia está en un estado laodicense. ¿Cómo está la iglesia laodicense? Tibia. Y ella dijo, la presencia de Dios no está en estos momentos con nosotros. Lo dijo en 1898.
hubo un momento que la presencia de Cristo no estuvo en el movimiento adventista. De que después el movimiento adventista se arregló y Dios volvió a tratar con él. Amén. Pero en esta época, cuando ella escribió, ella misma vio de que Dios no estaba en ese momento con el pueblo adventista, en 1898. Mis queridos hermanos, recordemos que las promesas de Dios son condicionales. Son condicionales. Lo mismo que fue para el pueblo de Israel, lo es también para nosotros. Dios trató con el pueblo de Israel siempre y cuando el pueblo de Israel le fuese obediente al Señor. Pero una vez que el pueblo de Israel empezó con sus apostasías, empezó con sus rebeliones, Dios siguió tratando con él hasta que llegó un momento en que ya Dios lo desechó. Hablando de la historia de la nuera de Elí, cuando la nuera dio a luz y le puso al niño Icabod, la gloria fue traspasada. Ustedes saben que el pueblo judío volvió a pronunciar de nuevo esa frase. ¿Y saben cuándo fue? Si ustedes van al libro El conflicto de los siglos, ahí mismo en el libro El conflicto de los siglos, en el primer capítulo que dice el destino del mundo predicho, que habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por las tropas romanas, la mensajera del Señor dice que cuando Tito asedió a Jerusalén y después Tito con sus tropas, después del asedio, entró a Jerusalén, que dice que 1 millón de judíos fueron muertos en ese asedio. Dice ella que los judíos corrían despavoridos, sabiendo que Jerusalén estaba destruida, corrían despavoridos diciendo: Icabod, Icabod, Icabod. Porque en el año 70, cuando Tito destruyó Jerusalén, ellos reconocieron de que Dios se había apartado de ellos, pero lo reconocieron tarde. Porque ya desde el año 31, como dice Mateo 23:38, Jesucristo dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Pero ya mucho antes el profeta Daniel, el ángel Gabriel, le había revelado al profeta Daniel la profecía de las 70 semanas en el capítulo 9 de Daniel, cuando Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y 70 semanas, aplicando el principio de día por año, son 490 años. Él dijo: 490 años están decretados, determinados para tu pueblo. Ya el ángel Gabriel, cuando se lo dijo a Daniel, ya el ángel Gabriel le estaba diciendo: este es el tiempo de gracia del pueblo tuyo, del pueblo de Israel. ¿Y cuándo se terminó esos 490 años? Cuando Esteban fue apedreado en el año 34, ahí Dios se divorció completamente de la nación judía. Y el evangelio pasó ¿a dónde? Hacia los gentiles. Esto no significa que si hoy un judío acepta a Cristo Jesús, no significa que no se pueda salvar. Si hoy un judío acepta a Cristo Jesús, se salva. O sea, individualmente. Pero como nación, hoy el pueblo de Israel, como nación, ya no goza más de ser el pueblo elegido y favorecido de Dios. Hermano, permite el Señor de que Dios nunca nos deseche. Porque podemos ser desechados. Permite el Señor de que nosotros podamos cumplir su voluntad, de que el Señor nos dé la capacidad
y el poder de su Santo Espíritu para vivir en obediencia y en santidad. Hermanos, estamos a un paso de la eternidad. Y este último tramo que estamos corriendo es el más peligroso de todos los tramos. Porque Satanás no quiere que usted llegue a la meta. Y como bien dijo aquí este pastor, donde dice que la Biblia presagia que este movimiento debe enfrentar los esfuerzos más tremendos de Satanás y sus agentes para derrocarlos. Y no es que solamente Satanás no quiere que usted llegue a la meta, sino Satanás no quiere que el pueblo de Dios termine la obra de Dios. Satanás quiere que el pueblo de Dios se extravíe como se extravió el pueblo de Israel. Pero permite el Señor de que Dios cuente con nosotros para terminar su obra, que nosotros podamos prepararnos para recibir la lluvia tardía. Amén. Para dar el fuerte pregón, terminar la misión y marcharnos para el reino de los cielos. Queridos hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Y que estas palabras que hoy el Señor ha hablado, no yo, que estas palabras que el Señor hoy ha hablado estén en nuestros corazones. Y no nos olvidemos que como cristianos podemos ser rechazados. Y Dios puede buscarse a otros que terminen la obra, a otros que estén dispuestos a predicar y a llevar hacia adelante esta maravillosa verdad que Dios nos ha dado. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, mis queridos hermanos, a aquellos que están conectados a través de los medios sociales, que el Señor te guarde y que su paz sea sobre ti y sobre tu hogar, es mi sincero deseo.